El cine de oro mexicano quedó grabado en la memoria por su grandeza, por las historias que marcaron generaciones y por estrellas que parecían intocables. Pero esa imagen perfecta escondía una realidad mucho menos glamurosa. Algunos de sus actores más reconocidos eran temidos tanto dentro como fuera del set, hombres de carácter explosivo, capaces de resolver sus diferencias con violencia y que arrastraban un historial de peleas, amenazas e incidentes que la industria prefirió callar. Aquella época, idealizada por el público, también fue escenario de tensiones, abusos de poder y enfrentamientos que podían salirse de control en cualquier momento. Hoy te revelaremos quiénes fueron los 15 actores más peligrosos del cine de oro mexicano, figuras que cruzaron la frontera del respeto para convertirse en auténticos símbolos de miedo y controversia. Emilio "El Indio" Fernández no solo fue intérprete, fue un dictador en el set y muchas veces un agresor fuera de él. Su carácter era intenso, dominante y explosivo. Tenía reputación de hombre de honor, pero también de ser posesivo, impulsivo y cruel cuando algo no se ajustaba a sus deseos. Durante una filmación, una actriz se negó a realizar una escena íntima que él había improvisado a último minuto. Emilio estalló en cólera, lanzó su silla contra el piso y gritó que si ella no aceptaba, la sustituiría en menos de una hora. El productor tuvo que intervenir para tranquilizarlo. Se cuentan numerosas historias de cómo, en medio de los rodajes, si un actor olvidaba un parlamento o improvisaba de más, Emilio detenía la escena y lo empujaba delante de todos, justificando su violencia con frases como, el arte se respeta con sangre, no con excusas. Pero su faceta más oscura se manifestaba fuera del set. Varios colegas y miembros de producción afirmaban que Fernández cargaba siempre una pistola, incluso en reuniones privadas. En una ocasión, al discutir con un editor sobre el montaje final de una película, colocó el arma sobre la mesa y le advirtió, si cortas una sola línea mía, corto algo tuyo. El editor renunció esa misma tarde. También circulaban rumores de que llegó a encerrar a una actriz en su camerino para que reflexionara su actitud, aunque jamás hubo pruebas oficiales. Lo que sí quedó claro es que con Emilio el talento siempre venía acompañado de un temor genuino. Fue un ícono, un genio y un monstruo al mismo tiempo. Y quienes lo trataron de cerca lo sabían perfectamente. El Indio no interpretaba, ordenaba. Y si alguien se resistía, lo pagaba caro. Colaborar con Pedro Armendáriz era una experiencia intensa y, en ocasiones, peligrosa. Poseía un carácter enérgico, autoritario y un orgullo que no admitía fallas ni contradicciones. Si algo se arruinaba en la filmación, no lo discutía, lo destrozaba. Durante el rodaje de una película, un fallo de iluminación hizo que Pedro interrumpiera la escena. Sin pronunciar palabra, tomó una lámpara y la azotó contra el piso. Después insultó al director y al camarógrafo, y abandonó el lugar. Regresó 2 días más tarde, pero solo con una condición: nadie del equipo podía dirigirle la palabra, ni siquiera mirarlo de frente. En Hollywood no fue distinto. Mientras grababa una producción con actores estadounidenses, uno de ellos se ofreció a corregirle la pronunciación en inglés. Pedro esperó a que concluyera la escena, se le acercó y lo empujó con violencia contra una mesa de utilería. El equipo mexicano encubrió el incidente para impedir que la prensa echara todo a perder. Varios testimonios anónimos de actrices revelaron que era sumamente dominante durante las escenas de intimidad. Una coprotagonista admitió que, al negarse a repetir un beso de la forma en que él lo exigía, Pedro la sujetó del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas por varios días. En sus últimos años, cuando el cáncer ya lo consumía, su temperamento empeoró. Se decía que guardaba un arma en su camerino y que amenazaba con utilizarla si algún periodista se atrevía a mencionarlo en los tabloides. Nadie se arriesgaba a desafiarlo. Detrás de su porte elegante y su talento existía una rabia contenida, y cuando explotaba, todo el set lo percibía y lo padecía. Víctor Parra fue uno de los villanos más emblemáticos del cine de oro mexicano. Su mirada dura, su porte rudo y su energía en pantalla lo convirtieron en el antagonista perfecto de decenas de películas. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca aseguraban que su carácter no era solo parte de la actuación, fuera de cámaras mantenía la misma severidad, rayando muchas veces en la agresión abierta. Era un hombre obsesionado con la disciplina y la autoridad. En los rodajes imponía reglas que ni siquiera el director había dictado. Una vez, durante una grabación en exteriores, un extra llegó tarde al llamado. Víctor no esperó a que el asistente lo reprendiera, se acercó, lo tomó del cuello de la camisa y lo arrastró frente a todos, gritándole que en el cine la puntualidad era más sagrada que la Virgen.
El extra abandonó la producción esa misma tarde, sin volver a aparecer en los estudios. Lo más inquietante eran sus ensayos. Víctor exigía que los combates fueran lo más reales posibles. Si debía dar un puñetazo, lo daba en serio. Una actriz contó años después que durante una escena de celos se la empujó con tal fuerza que cayó sobre una mesa de utilería, provocándose un moretón en la cadera. Cuando lo enfrentó, Parra simplemente respondió: si no hay dolor, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay cine. También era temido por su carácter vengativo. En una ocasión, un director lo contradijo en plena reunión de producción. Víctor guardó silencio, terminó el rodaje sin incidentes, pero semanas después el director fue bloqueado misteriosamente de 2 casas productoras donde Parra tenía influencia. Muchos aseguraban que era su mano invisible la que movía los hilos. A pesar de su dureza, nadie podía negar su talento y el magnetismo que transmitía en cada escena. Sus personajes encarnaban la crueldad y la autoridad con una autenticidad que estremecía al público. El problema era que esa misma energía la llevaba a la vida real, transformando el set en un campo de pruebas donde él dictaba las reglas. Víctor Parra fue, sin duda, un grande del cine, pero también un hombre cuyo poder y temperamento dejaron cicatrices invisibles en quienes compartieron escenario con él. Fernando Soler fue parte de la famosa dinastía Soler, un apellido respetado y casi venerado en la época del cine de oro. Su talento era incuestionable, pero también su temperamento férreo y su capacidad para hacer sentir a cualquiera menos que él. Como actor y director, su palabra se imponía como ley, y el que osara contradecirlo lo pagaba caro. Durante un rodaje familiar, un joven actor olvidó un parlamento sencillo. Soler detuvo la grabación, arrojó el guión al piso y lo llamó mediocre delante de todo el elenco. El muchacho quedó tan avergonzado que renunció al proyecto. No era la primera vez, varios actores novatos preferían abandonar antes que soportar su estilo despótico. También era conocido por su intolerancia hacia los técnicos. En una filmación, el sonido falló por unos segundos. Fernando se levantó, golpeó la mesa con el puño y gritó que en su presencia la mediocridad no existía. El técnico fue despedido esa misma tarde, aunque el error había sido del equipo, no de la persona. Su severidad alcanzaba incluso a sus compañeros más cercanos. Una actriz relató que en una escena donde debía llorar, Soler se mantuvo insultándola entre toma y toma hasta verla al borde del colapso. Cuando ella protestó, él contestó con frialdad: si no sufres de verdad, el público no te creerá. Esa mezcla de crueldad y disciplina lo volvía insoportable para muchos, pero indiscutiblemente eficaz para lograr interpretaciones intensas. Fernando Soler dejó un legado inmenso en el cine mexicano, pero quienes convivieron con él recordaban que, detrás de su imagen de patriarca, había un hombre capaz de destruir emocionalmente a cualquiera en nombre del arte. Rodolfo Acosta no tenía que aparentar. Su presencia frente a la cámara era tan dominante y agresiva que parecía nacido para encarnar a los antagonistas más temidos del cine de oro mexicano. Sin embargo, lo que casi nadie sabía era que esa oscuridad no se desvanecía cuando el director gritaba corte. Con facciones duras, mirada penetrante y voz intimidante, Acosta no era un individuo sencillo de tratar. Se comentaba que odiaba repetir tomas, que no soportaba que un actor olvidara su parlamento o que un técnico cometiera un error mínimo. Y si algo lo molestaba, su reacción resultaba impredecible y, en muchas ocasiones, violenta. En una filmación, un joven extra se atravesó por accidente frente a la cámara durante una escena de golpes. Rodolfo no esperó a que el director interviniera, se giró, lo sujetó del cuello y lo estampó contra una pared. El muchacho tuvo que recibir atención del médico de la producción. Nadie levantó un reporte del hecho. ¿La razón? El productor solo comentó: es Rodolfo, y si quieres terminar esta cinta, mejor no lo provoques. Sus compañeras de reparto tampoco se sentían seguras. Una actriz de la época, cuyo nombre se mantuvo oculto por temor, confesó que Acosta vivía los ensayos como si fueran combates auténticos. Nunca avisaba antes de lanzar un golpe y con frecuencia apretaba con una fuerza excesiva o empujaba sin consideración. Solía repetir que si no duele, no es cine. En otra ocasión, durante una grabación nocturna, llegó al set evidentemente alcoholizado. La escena requería amenazar a un personaje con una pistola de utilería, pero Rodolfo llevó un arma verdadera, justificando que deseaba sentir el peso real de la acción. El director quedó paralizado y esa noche no se rodó nada. Lo más inquietante era la influencia que ejercía. Muchos realizadores no lo dirigían, sino que le pedían autorización antes de opinar.
Su nombre garantizaba taquilla, pero al mismo tiempo sembraba temor. Los técnicos apenas susurraban cuando él estaba cerca. Algunos intérpretes incluso se negaron a trabajar con él por seguridad. Rodolfo Acosta fue un ídolo, sí, pero detrás de esa figura vivía un hombre que confundía actuación con imposición, alguien que transformaba el set en un campo de batalla y que durante décadas nadie se atrevió a frenar. Carlos López Moctezuma era la encarnación perfecta de la maldad, jueces corruptos, padres violentos, seres sin alma. Pero lo perturbador era que su intensidad no se limitaba a la actuación. Muchos intérpretes jóvenes temían coincidir con él en escena, no por admiración, sino por auténtico pavor. Era conocido por improvisar golpes que no estaban escritos en el libreto, sobre todo con actores principiantes. En una filmación, una bofetada se volvió auténtica, tan real que el actor afectado terminó con el oído ensangrentado. Nadie pronunció palabra. El director únicamente comentó: así se forman los hombres. Pero lo que más atemorizaba era su mirada gélida, implacable y cruel. Una actriz relató que en una escena donde debía intimidarla, Carlos no detuvo la interpretación cuando concluyó la grabación. Continuó gritándole al oído durante varios minutos hasta hacerla llorar. Cuando el director le pidió una explicación, contestó: yo no interpreto. Yo me transformo. Moctezuma también era recordado por su desprecio hacia el equipo técnico. Vociferaba, insultaba y exigía silencio absoluto a cambio de su entrega total. En cierta ocasión lanzó un libreto empastado contra un asistente por un error en el vestuario. El objeto le abrió la ceja. La producción lo encubrió como si fuese un accidente. Su perfeccionismo rozaba la crueldad. Estaba convencido de que el cine no debía simularse, debía doler. Y cuando se lo proponía, sabía hacer sufrir de verdad. Víctor Junco era célebre por dar vida a conquistadores, caballeros enigmáticos y hombres de poder, pero fuera de escena su temperamento era impredecible, explosivo y peligroso. Se decía que podía pasar de la simpatía a la furia en cuestión de segundos y que una simple indicación equivocada podía desencadenar el caos en el set. En una de sus cintas más reconocidas, un utilero cometió un error al colocar el mobiliario de una escena. Junco, en lugar de esperar instrucciones, arrojó la silla contra una pared, destrozó parte del decorado y gritó que nadie en esa filmación estaba a su nivel. La producción perdió tiempo remendando el set, pero nadie se atrevió a exigirle disculpas. Él demandaba que se las ofrecieran a él. Era especialmente rudo en escenas románticas. Una actriz confesó que, durante una secuencia de celos, Junco improvisó una bofetada auténtica que no estaba escrita en el libreto, dejándole la cara inflamada por 3 días. Cuando ella lo enfrentó, él contestó con una frase que quedó grabada en su memoria: si no hay dolor, no hay verdad. Y si no hay verdad, no existe arte. Junco también era conocido por acosar a actrices fuera del set si sentía que no lo respetaban. En más de una ocasión, los directores tuvieron que intervenir para detener sus actitudes agresivas. Era tan perfeccionista como peligroso. Cuando estaba de buen ánimo, podía ser un profesional brillante, pero cuando no, la filmación se transformaba en un campo de batalla emocional. Nadie ponía en duda su talento. Aunque su imagen quedó ligada a la comedia blanca y entrañable, Joaquín Pardavé era temido por su perfeccionismo obsesivo y sus arranques de ira tras las cámaras. Era un hombre aferrado al orden, a la puntualidad y a que todo saliera exactamente como lo había planeado. De lo contrario, sus gritos resonaban por todo el estudio. Durante una comedia musical, un actor secundario se equivocó en la letra de una canción. Pardavé detuvo la escena, azotó el libreto contra la mesa y lo llamó inútil frente a todo el reparto, exigiendo que lo sustituyeran. El director se negó, y Joaquín abandonó la filmación por una semana. Solo regresó cuando le ofrecieron mayor control creativo. No soportaba los errores técnicos. Un camarógrafo relató que en una ocasión le lanzó su sombrero al rostro por no haberlo enfocado correctamente y luego pidió su despido inmediato. En los pasillos del estudio se murmuraba: Pardavé no grita porque actúen mal, grita porque nadie actúa como él. Y aunque jamás fue acusado de agresión física directa, su maltrato psicológico era devastador. Actrices jóvenes lloraban durante ensayos por sus comentarios mordaces, por las humillaciones públicas y por esa habilidad de destrozar la autoestima con una sola frase, dicha con calma y veneno. Lo más perturbador era que tras cada arrebato volvía a sonreír como si nada hubiera ocurrido y retomaba su actuación con dulzura. Esa doble faceta hizo que muchos lo consideraran el comediante más peligroso del cine mexicano. Luis Aguilar, el Gallo Giro,
Era adorado por el público gracias a su sonrisa carismática, su voz de ranchero y su imagen de macho seductor. Pero tras bambalinas, su nombre provocaba miedo, sobre todo cuando el alcohol entraba en juego. Muchos compañeros de filmación sabían que si Luis llegaba bebido, el set se convertía en un campo minado. Se volvía impredecible, grosero y violento. En una ocasión, durante el rodaje de una cinta de charros, un extra lo miró accidentalmente en plena escena. Aguilar detuvo la grabación, bajó del caballo y lo encaró a gritos, exigiendo que lo expulsaran de inmediato. El director aceptó para evitar mayores conflictos, pero lo más grave ocurrió en una fiesta posterior al rodaje, donde una actriz se negó a bailar con él. Testigos afirman que Luis la sujetó del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas, y solo la soltó cuando un compañero intervino. A la mañana siguiente, ella pidió que su papel fuera eliminado del libreto. Lo hicieron sin pedir explicaciones. En las escenas íntimas solía improvisar caricias o besos que no estaban en el guión. Varias actrices se quejaron, pero ninguna lo denunció públicamente. Luis era una estrella intocable y ellas, reemplazables. También tenía episodios de celos hacia otros actores. Si sentía que otro hombre destacaba más en escena, forzaba repeticiones o pedía modificaciones en el guión para sobresalir. En una película incluso amenazó con abandonar la producción si no eliminaban una canción que no era suya. Luis Aguilar fue un símbolo de masculinidad en el cine, pero para muchos, detrás de esa imagen se ocultaba un hombre inestable y peligroso, cuya fama funcionó como escudo ante conductas que hoy serían un escándalo nacional. Roberto Cañedo era reconocido por sus interpretaciones apacibles, su voz sosegada y su mirada profunda, pero esa apariencia de caballero escondía un temperamento explosivo que pocos se atrevían a desafiar. Tenía fama de guardarse todo en silencio hasta que reventaba, y cuando eso sucedía, podía arruinar más que una simple escena. Durante el rodaje de un drama rural, un técnico de sonido lo corrigió en una pausa. Cañedo no respondió de inmediato. Esperó hasta el final de la jornada, se le acercó por detrás y le dio una bofetada seca y contundente, sin pronunciar una sola palabra. Al día siguiente, el técnico fue reemplazado sin dar explicación. En otra ocasión, mientras filmaban una secuencia en exteriores, un actor joven improvisó una línea que eclipsó a Roberto. Cañedo finalizó la escena, se acercó a él y le dijo: «No vuelvas a hacer eso si no quieres salir de aquí cojeando». El joven jamás volvió a improvisar. Las actrices también procuraban no hablar de más en su presencia. Una de ellas confesó en una entrevista, muchos años después, que Cañedo nunca levantaba la voz, pero cuando fruncía el ceño, sabías que algo malo estaba por suceder. Se comentaba que lo que más lo irritaba era la falta de compromiso. Si alguien llegaba tarde o cometía fallas técnicas, Roberto perdía el control, pateaba sillas, azotaba mesas y dejaba a todos paralizados. En una ocasión destrozó parte del vestuario de utilería en plena rabia. Jamás fue sancionado, jamás lo denunciaron, porque Cañedo era respetado, admirado y temido, un actor cuya violencia resultaba tan silenciosa como efectiva. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue uno de los grandes íconos de la comedia en el cine de oro mexicano. Su humor irreverente, su ritmo y su carisma conquistaron a millones. Pero quienes trabajaron a su lado sabían algo que el público ignoraba. Tintán podía ser tan caótico que filmar con él era como jugar a la ruleta rusa. Era impredecible. Improvisaba constantemente, se salía del libreto, invadía el espacio personal de los actores y no siempre con buenas intenciones. Muchos afirmaban que utilizaba la comedia como pretexto para burlarse, tocar de más o hacer bromas pesadas que humillaban a sus colegas. Durante una grabación con una actriz reconocida, Germán decidió, en plena toma, arrojarle una bebida encima sin previo aviso, solo para capturar su reacción genuina. La actriz abandonó el set llorando y, aunque él se disculpó entre risas, jamás lo consideró un error. Era parte del espectáculo, decía. En otras ocasiones, Tintán llegaba al rodaje con tragos de más. Su desinhibición lo hacía más gracioso para el público, pero insoportable para el equipo técnico, que debía repetir las tomas una y otra vez. Reconstruir escenografías destruidas por sus ocurrencias o editar escenas donde sus bromas superaban el límite de lo soportable era parte del día a día. Un actor secundario declaró en una entrevista que con Tintán nunca sabía si iba a abrazarte, empujarte, besarte o ponerte una zancadilla. Todo podía suceder en una sola toma. Y aunque su legado como comediante es indiscutible, muchos coincidían en lo mismo: cuando sobrepasaba la línea, ya no resultaba gracioso, se volvía peligroso.
Arturo de Córdoba fue uno de los conquistadores más distinguidos y admirados del cine de oro. Su voz profunda, su porte intelectual y su aire enigmático lo transformaron en ídolo de multitudes, pero también en un hombre con serios problemas de carácter y una agresividad sutil, aunque devastadora. Tenía fama de ser extremadamente controlador, en especial con sus compañeras de reparto. Se decía que padecía celos enfermizos, no solo con sus parejas sentimentales, sino incluso con actrices que recibían mayor atención en pantalla. Una actriz que trabajó junto a él confesó en una entrevista, años más tarde: Arturo no te levantaba la voz, te destruía con palabras. Con una sola frase bien calculada podía hacerte sentir inútil, poco atractiva o prescindible. Durante una filmación, se cuenta que exigió reescribir el libreto porque no aceptaba que su personaje quedara como débil al final. Cuando el director se negó, Arturo abandonó el proyecto a la mitad, ocasionando pérdidas de miles de pesos a la producción. Era perfeccionista al extremo y, si alguien cometía un error en el set, por más mínimo que fuera, lo corregía con sarcasmos, indirectas y comentarios punzantes que dejaban a todos en tensión. Un episodio poco conocido fue su reacción cuando una actriz improvisó una línea que le quitó protagonismo. Arturo, enfurecido, esperó a que concluyera la toma y luego, con voz serena, le dijo: disfrútalo, porque será la última vez que actúas frente a esta cámara. Y cumplió su amenaza. Años más tarde, la actriz relató que fue vetada de varios estudios sin recibir explicación alguna. Arturo de Córdoba no necesitaba alzar la voz para infundir temor. Su violencia era silenciosa, precisa y perfectamente calculada, y por ello, quienes lo conocían bien lo temían más que a muchos otros. Mario Almada fue el rostro eterno del cine de acción mexicano, con más de 300 películas en su trayectoria. Pero lo que muchos desconocen es que su obsesión con el personaje rudo se le impregnó tan profundamente que durante años fue prácticamente incapaz de distinguir la ficción de la realidad. Se tomaba cada escena de disparos, peleas o enfrentamientos como si fueran auténticos. No le agradaban los efectos especiales ni las armas de utilería. En más de una ocasión llevó su propio revólver al set y lo utilizaba sin previo aviso. En una filmación de bajo presupuesto, disparó al aire sin notificar al director ni al equipo, provocando una estampida y desmayos entre el personal. Mario no toleraba fallas técnicas. Si un camarógrafo erraba al seguir su movimiento, detenía la toma y lo enfrentaba a gritos. Una vez incluso empujó a un operador de boom que había bajado el micrófono medio segundo tarde. Todo quedó fuera de los informes por respeto a su trayectoria. Las actrices jóvenes lo evitaban. A pesar de su edad, mostraba actitudes incómodas durante ensayos y grabaciones, aludiendo constantemente a cómo se hacían las cosas en el pasado. Una actriz que colaboró con él en los años 90 aseguró: Mario no era peligroso por maldad, era peligroso porque creía que seguía rodando una guerra. También tenía acceso total a muchas producciones, lo que le otorgaba poder para vetar actores, modificar diálogos y seleccionar a su propio equipo de filmación. Si alguien no cumplía con sus órdenes, simplemente pedía que lo sustituyeran. Aunque su legado es indiscutible, muchos técnicos coincidían en lo mismo: Mario era una leyenda, pero trabajar con él era como jugar con pólvora. Aunque es más recordado por su estilo humorístico y su personalidad extravagante, Manuel "el Loco" Valdés también fue señalado por conductas explosivas, bromas agresivas y momentos de descontrol absoluto que lo pusieron al borde del escándalo en más de una ocasión. Durante los años 60 y 70, su fama de impredecible no era solo parte de su personaje, era una advertencia para cualquiera que trabajara con él. Se cuenta que en una puesta en escena, un actor lo interrumpió durante un sketch. El Loco, sin pronunciar palabra, le escupió en el rostro en plena función y después exigió que lo expulsaran del elenco. Y lo consiguió. En los ensayos, sus bromas podían volverse físicamente peligrosas. Era conocido por modificar escenografías sin avisar, cambiar objetos de utilería por reales o incluso colocar trampas ligeras como tachuelas, grasa o humo en los camerinos. Todo por diversión. Pero lo más grave sucedió durante una transmisión en vivo. Se rumora que un camarógrafo hizo un comentario en voz baja que no le agradó y Valdés, sin contenerse, le lanzó un puñetazo que casi lo hace caer sobre el equipo eléctrico. La transmisión no se interrumpió, pero el técnico tuvo que ser trasladado al hospital. El incidente fue silenciado con una compensación económica. También era conocido por tener un temperamento sombrío cuando no estaba frente al público. Si llegaba de mal humor, gritaba, insultaba y lanzaba objetos, incluso durante ensayos con niños o invitados especiales.
Una actriz cómica muy cercana a él declaró años después: lo adorábamos, pero sabíamos que podía destruirte si algo lo tocaba emocionalmente. Era un genio, sí, pero también un volcán. El Loco Valdés fue muchas cosas: carismático, hilarante, brillante, pero también un actor capaz de cruzar todos los límites, incluso aquellos que ponían en riesgo la integridad de sus compañeros. Jorge Negrete es recordado como el charro distinguido, el hombre de voz poderosa y sonrisa cautivadora, pero detrás de esa imagen perfecta era temido por su carácter autoritario y su obsesión con el control. En los rodajes, Jorge no admitía sugerencias. Lo que él ordenaba se cumplía, y si alguien osaba contradecirlo, lo ridiculizaba sin compasión delante de todos. Se cuenta que en una filmación, el director propuso modificar una escena. Jorge no solo se rehusó, sino que detuvo la producción, despidió al asistente de dirección y exigió reescribir el libreto a su antojo. Con los actores novatos era implacable. Diversos testimonios aseguran que saboteaba sus escenas porque sentía que le robaban protagonismo, pidiendo que se recortaran sus diálogos o que las tomas los dejaran fuera de cuadro. Pero su faceta más peligrosa surgía cuando se sentía amenazado. Durante un rodaje, un actor se atrevió a hacerle una broma sobre su ego. Jorge lo sujetó del cuello en plena cafetería del set y lo arrinconó contra la pared mientras todos permanecían en silencio. Nadie intervino. Nadie se atrevía. Su fama era tan grande que tenía influencia incluso sobre los sindicatos. Si alguien no cumplía con sus reglas, simplemente quedaba vetado de futuras producciones. Un camarógrafo confesó que fue despedido únicamente por haberle pedido a Negrete que se moviera medio metro para enfocar una toma. Para muchos, Jorge Negrete fue un ídolo. Para otros, un dictador con micrófono y sombrero que utilizó su poder para imponer temor, no respeto. Antonio Aguilar es recordado como el gran ídolo de la música vernácula y el cine de charros. Su elegancia, su autenticidad y su amor por las tradiciones lo convirtieron en un símbolo de México, pero tras esa imagen de caballero se ocultaba un carácter severo y un temperamento que helaba a cualquiera que lo desafiara. Era un perfeccionista extremo, obsesionado con que todo se hiciera bajo sus términos. Durante la filmación de una de sus películas más famosas, un jinete de apoyo no logró mantener el paso en una secuencia de cabalgata. Antonio detuvo la toma, desmontó con furia y lo reprendió frente a todos con palabras que rayaban en humillación. «Si no sabes montar, no mereces salir en cine mexicano», gritó, obligando al joven a retirarse del set. Los músicos que lo acompañaban también temían sus arranques. Se decía que, en los ensayos, si alguien desafinaba, Antonio lanzaba el sombrero contra el suelo y pateaba la silla más cercana, advirtiendo que no toleraba mediocridad en su compañía. Una anécdota contaba que, durante un concierto previo a una filmación, despidió a un violinista en plena gira por haber llegado 5 minutos tarde. Con las actrices, su trato era firme, incluso brusco. Una coprotagonista reveló que durante una escena de canto, Antonio la interrumpió a media estrofa porque según él no proyectaba el alma mexicana. La dejó llorando en el set mientras él continuaba con el ensayo como si nada hubiera pasado. Su autoridad no se limitaba a los estudios. En las negociaciones con productores, Antonio imponía sus condiciones de distribución y elenco. Se rumoraba que, si alguien lo contradecía, simplemente no se hacía la película. Tenía tanto poder que ni los sindicatos se atrevían a cuestionarlo. Antonio Aguilar fue un artista monumental que elevó la música y el cine ranchero a un nivel inigualable. Pero quienes trabajaron cerca de él recordaban que, detrás del hombre sonriente a caballo, se escondía un patriarca implacable, capaz de doblegar a cualquiera con su voz de trueno y su voluntad férrea. En su mundo, la disciplina no era una opción, era ley. Julio Alemán fue uno de los rostros más distinguidos del cine de oro y, más tarde, de la televisión mexicana. Su porte elegante y su voz firme lo convirtieron en galán y símbolo de respeto. Pero tras esa imagen impecable se ocultaba un temperamento rígido y un orgullo que muchas veces rozaba la tiranía. En los rodajes era famoso por su intolerancia hacia la improvisación. Una vez, durante una escena en la que un actor joven cambió ligeramente una frase, Julio detuvo la filmación, lo miró fijamente y le dijo: «Aquí se viene a actuar, no a inventar». El muchacho quedó paralizado, y el director optó por repetir la toma como él lo exigía. Alemán tampoco soportaba las distracciones. En una grabación, un maquillista murmuró mientras lo retocaba. Julio se levantó de golpe, arrojó la brocha al piso y abandonó el set, jurando que no regresaría hasta que se garantizara silencio absoluto. Ese día la producción perdió horas enteras de rodaje.
Con las actrices su trato era aún más complicado. Una coprotagonista relató que, durante una escena de confrontación, él la sujetó del brazo con tal fuerza que la dejó marcada. Cuando ella se quejó, Julio respondió con frialdad: el público no cree en caricias, cree en la verdad. Sus palabras helaron el ambiente. En los pasillos de los estudios se decía que su autoridad no se discutía. Si un productor no cumplía con sus caprichos, Julio amenazaba con retirarse, y casi siempre lograba salirse con la suya. Su magnetismo era innegable, pero su carácter severo hacía que muchos lo respetaran más por miedo que por admiración. Julio Alemán fue un actor de gran talla, un profesional incansable y un símbolo de la época. Sin embargo, quienes lo conocieron sabían que su elegancia escondía un acero implacable. Detrás del caballero había un hombre que no toleraba fallas y que, cuando se encendía, podía convertir cualquier set en un campo de disciplina y temor. Y como estas, existen muchas más historias turbias de actores que el cine de oro intentó ocultar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos sacando a la luz todo lo que ellos jamás quisieron que supieras.